Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar, amén, para alabar, glorificar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también pues para escuchar su bendita palabra. Dios les bendiga, personas que están escuchando a través de este video. Mi nombre es Antonio Rodríguez, pastor de la iglesia Cambio de Vida aquí en Mesa, Arizona. Somos una microiglesia que estamos aquí en la ciudad de Mesa, Arizona, que estamos predicando la palabra del Señor semana tras semana en el templo, y también entre semana predicamos la palabra del Señor pues a través de los diferentes medios de comunicación, ¿no? Como principalmente a través de las redes sociales de Facebook. Ok, que el Señor les bendiga. Miren, ahorita vamos a hablar un tema que se titula el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es muy importante predicar sobre estos temas. Más que una predicación, va a ser una enseñanza, ¿no? El arrebatamiento o rapto de la iglesia. Claro que va a ser una semi-predicación, pues, o sea, no se puede uno meter de una manera muy profunda en estos temas, porque pues estos temas más que todo se enseñan, hay una secuencia de esto, no se puede decir todo en una predicación. Más que todo, ahorita en la predicación es para que ustedes se motiven y empiecen a investigar más sobre el arrebatamiento o rapto de la iglesia, amén. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice así la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos en tus manos, Señor, esta predicación. Yo sé que de antemano ya se puso. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que quites toda perturbación de la mente de los que estamos aquí presentes y que podamos concentrarnos en lo que dice tu palabra y atesorarla de tal manera que penetre hasta lo más recóndito de nuestro corazón. De igual manera, te pido que tú obres y fluyas, Señor, en las personas que están escuchando, que las guardes de cualquier perturbación ahí en la comodidad de sus hogares. Dios mío, te pido que estén bendecidos con esta predicación, Señor, que tú hables a través de ella en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Mire, nosotros como iglesia tenemos una declaración de fe, amén. ¿Qué es una declaración de fe? Es lo que nosotros creemos. Y nuestra declaración de fe en el punto número 15 dice: creemos en la escatológica segunda venida de Cristo antes del milenio. Ahí la están mirando en la pantalla. La cual se manifestará de dos maneras. Primero, para resucitar a los muertos en Cristo, y para que los redimidos por la sangre de Cristo que estén con vida sean arrebatados para recibir al Señor en el aire. Segundo, para reinar teocráticamente 1000 años en la tierra, donde prevalecerá la justicia perfecta y completa para todos. Eso es lo que nosotros creemos en cuanto a lo que voy a predicar, amén, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo. Miren, la segunda venida de Cristo, hermanos, es una esperanza escatológica que todo cristiano tenemos y que está confirmado en todo el Nuevo Testamento. Está confirmado de una manera extensa en casi todo el Nuevo Testamento, con la excepción de la epístola de Gálatas, de la epístola de Efesios, de la epístola de Filemón y segunda y tercera de Juan. Fuera de ahí, todo el Nuevo Testamento hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se va a llevar a cabo en dos fases. O sea, se va a llevar a cabo en dos fases, que primeramente será el rapto de la iglesia y luego vendrá el periodo de la gran tribulación. O sea, primeramente nosotros creemos que primeramente va a venir el rapto de la iglesia, que primeramente va a ser el arrebatamiento de la iglesia y luego va a venir el periodo de la gran tribulación. Y luego que Jesucristo
Luego Jesucristo va a regresar a la tierra a establecer su reino por 1000 años, o sea, el milenio. Y al final de aquel tiempo, al final del milenio, habrá un juicio ante el gran trono blanco. Y después de esto va a comenzar la eternidad. Amén. Como les digo, no podemos abarcar todo en este momento, no podemos abarcar todo en esta predicación o en esta enseñanza. Tiene que haber un estudio exhaustivo de todos estos acontecimientos escatológicos que van a ocurrir, de los cuales les he mencionado aquí a vuelo de pájaro. Pero el evento más próximo en el calendario de Dios es su segunda venida, es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ese es el evento más próximo en el calendario de Dios. La palabra rapto viene de la traducción al latín del vocablo griego para arrebatar, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que dice de esta manera: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí esta palabra rapto, de aquí agarramos la palabra rapto, que viene de la traducción del latín de la traducción al latín del vocablo griego para arrebatar en este versículo bíblico. Y luego sigue diciendo el versículo bíblico: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren, la palabra rapto, usualmente esta palabra se refiere tanto al traslado de los creyentes vivientes de mortalidad de la mortalidad terrenal a la inmortalidad celestial. Eso es lo que quiere decir rapto, que vamos a ser transformados de la mortalidad terrenal a la inmortalidad celestial, como a la resurrección de cuerpos de creyentes del estado de desintegración a la incorrupción celestial. O sea, cuando ocurre el rapto, muchas personas que están desintegradas, que hay partículas dispersas por donde quiera, de alguna manera milagrosa se van a volver a integrar. Amén. Va a haber una incorrupción celestial en ellos. Hay 3 pasajes que describen el rapto para que los lean, apúntenlos o pongan atención ahí en su pantalla, para que los estudien de una manera concienzuda. Estos 3 pasajes describen el rapto en Juan capítulo 14 versículo 1 al 3. Y también Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 58 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 describen el rapto. Amén. Lean esas citas bíblicas donde se describe el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Así que a través de este mensaje veremos algunas razones por las cuales debemos estar preparados para el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. O sea, ¿por qué razón tenemos que estar preparados para el rapto o para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué razón debemos estar preparados? Pues bien, la primera razón por la cual debemos estar preparados para el arrebatamiento o el rapto de la iglesia es porque será un evento rápido y un evento inesperado. Va a ser rápido e inesperado este evento. Hay ocasiones, hermanos, o más bien frecuentemente yo viajo aquí por los diferentes freeways de Phoenix, Arizona, que son algunos. ¿Y qué son esos? ¿Qué quiere decir la palabra freeway? Pues son autopistas de varios carriles, ¿no? Son autopistas de varios carriles, donde se conduce por lo regular a altas velocidades. Y casi la mayoría de las veces que he viajado, lamentablemente me ha tocado ver muchos accidentes. Y muchos accidentes de esos que me ha tocado mirar, pues han terminado en fatalidad. Las personas han perdido la vida. Y por lo regular esas personas que perdieron la vida eran personas que iban al trabajo o que regresaban del trabajo. Y a mí lo que me llama la atención cuando veo eso es que digo, estas personas que se mataron en el camino, en el viaje, que se despidieron en la mañana de sus familiares, nunca se imaginaron que hoy, en este día, en esta hora, la muerte les iba a llegar de una manera repentina e inesperada. Porque ¿quién está preparado para la
muerte? ¿Quién está preparado para que llegue de una manera repentina e inesperada? Casi nunca está en nuestros planes. Nosotros tenemos planes de progreso, planes de esto, del otro, de aquello, pero nunca pensamos que eso se puede ver irrumpido a causa de que la muerte pues llegue de una manera rápida e inesperada. Miren, y eso me ha hecho meditar mucho en que el arrebatamiento, rapto de la iglesia será un evento también rápido y va a ser un evento inesperado que tomará por sorpresa a todas aquellas personas que viven en desobediencia. Lamentablemente el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, hermanos, va a tomar por sorpresa a todas aquellas personas que viven en desobediencia. Va a ser lamentable, va a ser un caos, va a ser algo terrible, va a ser algo peor que cualquier película de horror que a ustedes les haya tocado mirar. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 52, dice de esta manera: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si nosotros estamos con vida, hermanos, en aquel entonces, pues nosotros vamos a ser transformados simple y sencillamente. Pero si nosotros ya estamos muertos para cuando ocurra el arrebatamiento, entonces nosotros vamos a ser resucitados de una manera incorruptible. Qué maravilloso es esto. Es muy buena noticia. Qué buena noticia es que este evento está por ocurrir, ¿no? Y al referirme que está por ocurrir, puede ser que sea ahorita, puede ser que sea mañana, puede ser que sea la próxima semana, puede ser que sea dentro de un mes, puede ser que sea dentro de un año, de 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. La fecha nadie la sabe exactamente, solamente nuestro Padre Dios. Y qué bueno, qué muy buena noticia que este evento está por ocurrir. No sabemos exactamente la fecha, pero sé que está a punto de ocurrir. La mala es que muchos cristianos que piensan que están listos serán dejados. Muchos cristianos que piensan que están listos para irse con el Señor van a ser dejados. Entonces viene aquí la gran pregunta: ¿quiénes serán tomados y quiénes serán dejados? ¿Y cómo sé que soy de los que se van a ir con el Señor? ¿Cómo sabré yo que soy uno de los que se van a ir con el Señor? Naturalmente, hermanos, para darle respuesta a esas preguntas, tenemos que confiar en la Biblia, tenemos que buscar en la Biblia la respuesta de esas preguntas. En primer lugar, se van los niños. Cuando venga Jesucristo, los niños se van con Él. Los niños son de Cristo, eso lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10, 14. Por lo tanto, es de esperarse que los niños y los bebés desaparezcan en el rapto, se vayan con el Señor, sean transformados. ¿Hasta qué edad? No sé hasta qué edad un niño puede saber lo que es bueno y lo que es malo y necesite ya arrepentirse de sus pecados. Eso es relativo en cada niño, pero es de esperarse que todos los niños y bebés desaparezcan en el rapto. Amén. También aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador van a desaparecer en el rapto, se van a ir con el Señor. Que se han arrepentido de sus pecados, que creen en el arrebatamiento de la iglesia, esperando, añorando este acontecimiento, pensando en él, preparándose y purificándose continuamente. Estos son los que obedecen los mandamientos de Dios y viven o tratan de vivir como Jesucristo vivió. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 al 5, dice de esta manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ok. Por lo menos
estas dos clasificaciones de personas se van a ir. Los niños, los bebés y las personas que aceptaron a Jesús y que viven conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuál es el grupo de personas? ¿Cuál es el tipo de personas que no se van a ir en el arrebatamiento? Que se van a quedar aquí a vivir los estragos y los horrores de la gran tribulación. No se van a ir, se van a quedar todos los que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador. O sea, en pocas palabras, los inconversos se van a quedar. A veces nosotros miramos a familiares inconversos que tenemos y que decimos, ay, qué agradables, qué buena onda son, qué dadivosos, qué personas tan humanistas. Pero si estas personas no han aceptado a Jesucristo, lamentablemente se van a quedar. ¿Por qué razón? Porque son inconversos, por más buenas personas que sean. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 18, dice de esta manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También se van a quedar aquí cuando venga el rapto, que se van a quedar a pasar los horrores de la gran tribulación. Los creyentes que en Cristo se echaron para atrás. Hay muchas personas que empezaron muy bien en el camino del Señor, pero esta carrera, caminar en este camino del Señor, no es como uno empieza, sino es cómo termina uno. Hay muchas personas que en un tiempo ellos tuvieron bien metidos en el camino del Señor, pero a estas alturas de su vida andan alejados del Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice de esta manera: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si uno no logra perseverar hasta el fin, por más usado que haya sido uno, la persona por Dios, simple y sencillamente no se va a ir en el arrebatamiento. Amén. También los que fueron creyentes, también se van a quedar los apóstatas de la fe. Estos son los que, habiendo creído a la verdad, se cambiaron a otra fe. Por ejemplo, hay personas que siendo cristianas pues se hicieron satánicos, hay personas que siendo cristianos se hicieron humanistas, hay personas que siendo cristianos pues abrazaron un tipo de fe satánica. También a los cristianos que no están firmes, o sea, los tibios, los que practican el pecado, aún estando en la iglesia, se van a quedar a pasar los horrores de la gran tribulación. Miren, hay personas que practican el pecado, que tienen un hábito pecaminoso, pero no luchan por desarraigar ese hábito pecaminoso de su vida. Conviven con ese hábito pecaminoso, cohabitan con ese hábito pecaminoso. No hay pesar en su corazón, no se ponen a cuentas con Dios, no le dicen al Señor que desarraigue eso de su vida. Simple y sencillamente están impuestos ya a vivir con ese tipo de hábito pecaminoso que puede ser de cualquier tipo, y esas personas son las personas tibias, son las personas que practican el pecado aún estando en la iglesia. La Biblia dice referente a ese tipo de personas en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. También se van a quedar los que se cansaron de esperar y dicen: ya van más de 2000 años y Cristo no ha regresado. ¿Desde cuándo se está diciendo que Jesucristo va a venir y no ha venido? Han pasado más de 2000 años y Jesucristo no ha regresado. Miren, la Biblia dice para ese tipo de personas en Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51, dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice en esta parte de las Escrituras. Qué terrible.
Y también las escrituras dicen en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 10, referente a lo mismo, a las personas que dicen, no, pues ya han pasado más de 2000 años y Jesucristo no viene. Aquí Pedro dice, en segunda de Pedro 3, 8 al 10 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces nosotros debemos estar preparados para el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, porque será un evento rápido e inesperado. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque va a ser un evento rápido e inesperado. Ahora, amada persona que estás mirando este video y personas que están aquí presentes, ¿estás preparado para el arrebatamiento? ¿Estás preparado para si Jesús viniera en este preciso momento? Si es así, pues te felicito. Pero si no es así, te exhorto a que te pongas bien con el Señor, a que te pongas a cuentas con el Señor. Tú sabes exactamente en qué manera, en qué área de tu vida le estás fallando al Señor, con qué área de tu vida. Así que te exhorto a que te pongas bien si crees que Jesús viene y tú no te vas con Él. Amén. Segunda razón por la cual debemos estar preparados para el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, pues es para no experimentar la gran tribulación, en pocas palabras, ¿no? La primera fue que debemos estar preparados porque va a ser un evento pues rápido e inesperado. La segunda razón que debemos estar preparados es para no experimentar la gran tribulación. ¿Quién quiere experimentar la gran tribulación? Nadie. Ahorita nosotros nos asombramos sobre las catástrofes naturales que azotan a la tierra. Hay muchas catástrofes naturales que azotan a la tierra. Por ejemplo, hay grandes terremotos, hay grandes incendios, ha habido tsunamis, huracanes mortales, ha habido tornados terribles, guerras, ha habido enfermedades como el COVID-19, masacres alrededor del mundo, tantas cosas, amén, que ha habido. Pero esto no es nada comparado cuando se desate la ira de Dios sobre la tierra en la gran tribulación. Nada de esto, hermanos, es comparable como cuando se desate la ira de Dios en la gran tribulación. En las tribulaciones que nosotros estamos viviendo en este tiempo o que se están viviendo en algunas partes del globo terráqueo, en algunos países, la humanidad es porque la humanidad desata su ira unos con otros. La humanidad es la que desata su ira unos con otros, o Satanás a través de ellos desata su ira unos con otros. Pero en la gran tribulación es Dios quien va a desatar su ira divina, va a desatar su ira santa en contra de la humanidad y la va a derramar en contra de la tierra. Ya no es el hombre contra el hombre, ya no es nación contra nación quien va a desatar su ira. En la gran tribulación va a ser Dios quien va a desatar su ira en contra de la tierra. Es algo terrible eso, es algo terrible lo que va a pasar, hermanos. Al describir el periodo de la gran tribulación, nuestro Señor dijo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Miren, va a ser una gran tribulación que hasta este momento el mundo no la ha experimentado. El mundo, hermanos, ha experimentado, por ejemplo, el SIDA, ha experimentado el ébola, ha experimentado la peste negra, ha experimentado el COVID-19, ha experimentado tsunamis, ha experimentado tantas cosas devastadoras, amén, ha experimentado. Sin embargo, nada de esto se compara con lo que va a haber en la gran tribulación. Será un tiempo de aflicción único en la historia del mundo. Y
bastante malos, amén. Miren, Jesús advirtió a sus discípulos y a nosotros en Juan capítulo 16 versículos 13, nos advirtió esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ustedes se podrán preguntar, personas aquí presentes y también las que están mirando este video, ¿qué es pues lo que hace diferente este periodo de la gran tribulación que se va a llevar a cabo en un futuro? ¿Por qué es única esta gran tribulación? ¿Por qué no se compara con las tribulaciones que hemos vivido? Esta gran tribulación tiene dos características que la distinguirán. Amén. Primero, esta gran tribulación será mundial. Va a ser mundial, amén. Miren, ahorita las intensas persecuciones, enfermedades, catástrofes naturales y calamidades se están llevando a cabo en este tiempo presente, indudablemente, pero están en diferentes lugares, no son en todo el globo terráqueo. Por ejemplo, sé que los cristianos están siendo perseguidos y asesinados, ultrajados en diferentes países, principalmente islámicos, donde son muertos de una manera cruel y sanguinaria. Sé ahorita que el COVID-19 está pegando en muchas partes del mundo, pero no en todo el globo terráqueo. Es más, hay países que ni se preocuparon por esto. Sin embargo, otros sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita lo que estamos pasando no es a nivel mundial, pero la gran tribulación, hermanos, va a ser a nivel mundial. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice de esta manera: por cuanto os has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren, este versículo dice, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, amén. Entonces, se puede decir que esto va a afectar al mundo entero, no de una manera parcial. La segunda razón por qué la gran tribulación es diferente es porque la humanidad va a actuar de una manera diferente a como ahorita está actuando. Va a actuar pero muy diferentes, hermanos. En la gran tribulación, en los primeros juicios, los hombres se esconderán en los fosos y cavernas en las montañas. Y eso lo podemos ver, que lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Dice de esta manera: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren, cuando se experimente la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, los hombres van a actuar como si el mundo estuviera llegando a su fin. Si a veces hay acontecimientos que realmente no son muy relevantes y la gente ya considera que es el fin del mundo. Un socavón que hay en el estado de Puebla, que ya tiene alrededor de como de 100 metros de diámetro y como unos 20 metros de hondo. Será en pies, pues no sé cuánto será, pero más o menos esas son las medidas. Entonces mucha gente que iba alrededor estaba considerando que posiblemente era un preludio sobre el fin del mundo, sobre la venida de Jesús, cosa que pues son cosas naturales que están pasando. Entonces cuando la tribulación venga, las personas seguramente se van a esconder en refugios antibombas y realmente buscarán la muerte más que tratar de perseverar la vida, porque va a ser tanto el horror que van a estar viviendo que estas personas van a decir, muchas de ellas, mejor ya no quiero vivir, mejor morir que estar pasando este sufrimiento. Pero en el futuro, porque en el futuro hermanos, pues no va a haber ninguna atracción. Y los hombres y mujeres van a tratar de quitarse la vida a través del suicidio, pero no podrán quitarse la vida. Triste y lamentablemente para ellos no podrán quitarse la vida, sino que serán obligados a vivir. En el juicio del quinto sello en Apocalipsis, que viene en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, dice
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aunque la acción del quinto sello, hermanos, es en el cielo, hay ciertos eventos que simultáneamente se están llevando en la tierra. Al llegar al quinto sello, numerosos creyentes verdaderos ya habrán sido martirizados en la gran tribulación, amén. En otras palabras, durante los primeros años de la tribulación habrá un testimonio genuino del evangelio. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús venga, muchas personas que están viviendo una vida doble, que están viviendo una vida tibia, pues se van a quedar en el arrebatamiento, pero se van a quedar videos, se van a quedar Biblias, se va a quedar mucho material, posiblemente hasta encriptado, ¿no? de las escrituras, que van a tener acceso muchas personas a ellos, y de manera que van a tener conocimiento de la Biblia. Pero lamentablemente que en la gran tribulación van a ser perseguidos, van a ser descuartizados, van a ser muertos de una manera cruel, tremenda. La Biblia dice que se les van a mochar la cabeza aún inclusive con una guillotina. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 16, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, como les estaba diciendo, miren, hermanos, aquí los verdaderos cristianos van a ser perseguidos por los gobiernos. Los gobiernos se van a unir al humanismo, se van a unir también a religiones satánicas, a religiones que están en contra del cristianismo, y van a perseguir a los cristianos hasta acabarlos. Entonces, aquí en este versículo bíblico, la ebriedad de la mujer en este pasaje muestra su placer en sus logros malignos y su falso sentimiento de triunfo sobre la iglesia, porque aquí la mujer maligna, satánica, que simboliza a Satanás, va a creer que ha tenido hasta cierto punto pues gran victoria sobre los cristianos, amén. También, hermanos, en el periodo de la gran tribulación hay otro juicio, amén. El juicio de la quinta trompeta, que va a caer sobre la tierra de una manera espantosa. Eso va a ser tan espantoso que a tal grado que al apóstol Juan le era difícil describir la visión que vio aquí en la quinta trompeta. ¿Por qué razón? Porque fue algo horroroso realmente lo que este apóstol miró. De un pozo miró que salían langostas satánicas, langostas monstruosas. No crean que langostas así normales. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 6, dice de esta manera: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado a que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como de tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. Miren, estas langostas no son insectos ordinarios, vendrán directamente del dominio de Satanás. Amén. Parecen criaturas animales como langostas, pero son de naturaleza demoníaca. Quizás sean demonios que toman... Esto no viene en las escrituras, ¿no? Pero yo pienso que quizás sean demonios que tomaron apariencia de langostas y que son dirigidos por el rey del pozo del abismo. Y a veces me pongo a pensar en películas de terror que se miran, ¿no? Películas así apocalípticas que se miran.
Digo, pues esta gente que filmó esta película no anda muy errado de lo que va a pasar en el futuro. No andan muy errados. ¿Y por qué filmarán películas aunque no estén relacionados con el contexto bíblico? ¿Por qué razón filmarán películas tan allegadas al comportamiento apocalíptico? Porque es Satanás quien nos está inspirando a hacer ese tipo de películas, hermanos. Miren, en el periodo de la gran tribulación, Dios llamará al arrepentimiento a la nación de Israel. Es cierto que en la gran tribulación va a ser terrible, pero ahí Dios va a llamar al arrepentimiento a la nación de Israel. Los 144,000 serán testigos y ellos se van a dispersar por toda la tierra predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también de alguna manera u otra serán involucrados los gentiles que se quedaron en la gran tribulación, amén. ¿Y quiénes son los gentiles? Cualquier nación que no sea la nación de Israel. Pueden ser estadounidenses, pueden ser mexicanos, pueden ser guatemaltecos, pueden ser de cualquier nación. Esos son los gentiles fuera de la nación de Israel. De manera que también va a haber personas gentiles involucradas que creyeron en Jesús en la gran tribulación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar vivir todos estos horrores de la gran tribulación? Porque si Jesucristo viene, como mencioné anteriormente en el primer punto, esto va a ser repentino, hermanos. Esto va a ser repentino e inesperado, como mencioné en el primer punto. Como cuando una persona se accidenta en la carretera, la muerte le llegó de una manera repentina e inesperada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si queremos evitar todos estos horrores de la gran tribulación si Jesús viene? Pues es ponernos bien con Dios. Nosotros sabemos bien en qué área le estamos fallando a Dios. Quizás yo me pueda poner a enumerar bastantes áreas en las cuales posiblemente todos los que estamos aquí presentes y algunas personas que están mirando este video pudiesen estar mal. Pero a lo mejor erraría. A lo mejor no le atinaría, o a lo mejor sí, a lo mejor Dios me guiaría a ello. Pero independientemente de eso, cada uno de nosotros sabemos en qué área le estamos fallando al Señor. Yo sé en qué área le estoy fallando al Señor y yo sé que cada uno de ustedes sabe en qué área le está fallando al Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos bien con el Señor, pedir al Señor que nos ayude. No es fácil, hermanos, salir de una área pecaminosa en la cual está siendo dominada por Satanás. No es fácil salir del resentimiento, no es fácil salir de la amargura, no es fácil salir de algún hábito sexual, no es fácil salir, hermanos, de la atadura de la pornografía, no es fácil salir de tantas cosas, no es fácil salir de una mente negativa, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu de Dios que nos puede ayudar, tenemos las Escrituras, amén, para estudiarlas, para aplicarlas a nuestra vida. Si hacemos eso, vamos a evitar todos estos horrores en la gran tribulación, si es que estamos con vida cuando el Señor viene. Pero si uno muere en pecado, pues lamentablemente pues también no se va a salvar de los horrores del infierno. Ok, tercera razón y última ya por las cuales debemos estar preparados para el arrebatamiento del rapto de la iglesia es para no ir a parar al infierno, amén. Es para no ir a parar al infierno. Miren, imagínense un cristiano tibio que se queda a la gran tribulación. Que en ese momento empiece a girarse una orden mundial, ¿no? Una orden mundial. Que el que no se ponga la marca de la bestia, el 666, la Biblia lo describe que se va a poner en la mano, que se va a poner en la frente. No sé si se vaya a hacer visible o no visible. Muchos dicen que ahorita la vacuna del COVID eso es, pero pues, como dijo Jesucristo, erran desconociendo el poder de Dios y las Escrituras. Nada que ver con eso, ¿no? Entonces, miren, pero imagínense que ya en el periodo de la gran tribulación, por ejemplo, ocurra eso. Que, por ejemplo, que las personas que se quedaron no puedan llevar a sus niños al hospital si se enferman, que no puedan comprar víveres, que no puedan abastecer, por ejemplo, la despensa familiar.
que no puedan comprar gasolina, que donde quieran tengan que identificarse con ese chip las personas. Y ustedes saben bien, por ejemplo, que si se ponen eso, pues prácticamente están condenados ya al infierno. Y que si no se la ponen, pues van a sufrir todo tipo de calamidades, hambres, posiblemente hasta enfermedades, si se enferman y no tienen atención médica, y que al final pues van a ser muertos, se les va a cortar la cabeza. Imagínense, véanse en ese momento, en ese cuadro. ¿Soportarían ese horror de ver todo eso? Uno soporta muchas cosas, hermanos, cuando es para uno, pero a veces cuando es para los seres queridos, cuando es para los niños, cuando es para los seres que amamos, a veces uno no soporta eso. Entonces, los creyentes de todas las edades, hermanos, cuando venga Jesucristo, serán resucitados. O sea, perdón, los no creyentes de todas las edades serán resucitados y juzgados a la conclusión del reino milenial de Cristo. O sea, primero va a ser el arrebatamiento, después va a ser el periodo milenial de Jesús, que va a estar aquí 1000 años, después de eso va a ser soltado Satanás, pero en el milenio van a convivir seres celestiales con seres terrenales, porque de los que salieron de la gran tribulación, que lograron salir de la gran tribulación, van a estar viviendo también en el milenio, pero también van a estar personas resucitadas, y por lo tanto las personas que van a estar con vida en el milenio, que van a ser humanos todavía, pues son las que se van a reproducir, hermanos, porque los ángeles, las personas celestiales ya no se van a reproducir. Entonces muchas personas ahí que sean humanas, quieran o no, pues van a estar sometidos al señorío de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque van a ser 1000 años de periodo, va a ser 1000 años un periodo de paz, de tranquilidad, gobernadas por Jesús, pero en ese terminado el periodo de los 1000 años va a ser soltado Satanás. Va a ser soltado Satanás, y muchas personas que no estaban muy de acuerdo, que se reprodujeron en ese tiempo con las leyes celestiales, se van a volver a unir a Satanás. Y ahí es donde va a venir ya el final, es donde va a venir la última batalla, es donde va a haber el juicio del trono blanco, amén. Pero, o sea, yo no puedo explicarles esto, porque esto es un estudio que lleva una secuencia, pues, o sea, yo les estoy diciendo esto para que ustedes se motiven y cuando presente este estudio, pues, le entren con ganas. Entonces los no creyentes de todas las edades serán resucitados y juzgados a la conclusión del reino milenial de Cristo. La de ellos es la resurrección de condenación, de la cual habla el Señor en Juan capítulo 5, versículo 29. Habla de esta manera. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Su juicio, este juicio tendrá lugar delante de un gran trono blanco que les acabo de mencionar. Miren, pero vamos a leerlo aquí en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Dice de esta manera: y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Miren, qué tremendo está esto. ¿Y saben quién es el juez, hermanos, aquí? El que está mandando a la gente al infierno aquí es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se acordarán del relato que les he contado muchas veces, que ilustra esto, de la persona que
que andaban en el lago, en una barquilla, en una panga, en una lancha. Uno era un asesino terrible, el otro era un juez. El asesino terrible se cayó, se andaba ahogando, el juez escuchó los gritos, llegó y le salvó, y aquel hombre pues quedó muy agradecido con el que le salvó. Él no sabía que era un juez, ni el otro sabía que era un delincuente. Pero pasaron los años y este hombre que era delincuente fue atrapado y le tocó juzgarlo con pena de muerte al que una vez lo salvó. Y le dice, ¿cómo es posible? Le dice, ¿cómo es posible que tú, que en una ocasión me salvaste la vida, ahora me estás mandando a la muerte? Y él le dice, pues que en aquel entonces actué como cualquier ser humano, pero ahora estoy actuando como juez. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita nosotros estamos en el tiempo de gracia, estamos en el periodo de gracia. Dios nos perdona pecados, Dios nos perdona muchas cosas. A veces nosotros hacemos cosas que somos dignos de estar en el infierno. Sin embargo, por la gracia, por la misericordia de Dios, por el tiempo de gracia que estamos viviendo, Dios nos perdona. Aquí estamos, pero en aquel tiempo, hermanos, escatológico que va a venir, en aquel tiempo ya la gracia de Dios no va a estar, ya la gracia de Dios va a ser quitada. Entonces, aquí dice en Juan capítulo 5, versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, Jesucristo va a ser el juez en el trono blanco. Miren, el libro de la vida que se abrirá en el juicio del gran trono blanco no tendrá el nombre de ninguno de los que comparecen frente a aquel juicio o ante aquel juicio. Los libros de las obras que también serán abiertos comprobarán que todos los que estarán siendo juzgados merecen condenación eterna. Todos los que están siendo juzgados en el juicio del trono blanco, pues merecen la condenación eterna. Y puede que se usen para determinar, inclusive puede no que se usen para determinar el grado de castigo que cada persona va a recibir. Y no es que todas las obras fueran malas, sino que todos los que fueron, es que fueron obras hechas por gente muerta espiritualmente. Por ejemplo, hay mucha gente muerta espiritualmente, hermanos, que hace grandes obras. Hay gente que está muerta espiritualmente, que pavimenta las calles. Hay gente que está muerta espiritualmente, que da grandes donaciones de dinero para niños que están muriéndose de hambre. Hay gente que están muertas espiritualmente, que hacen muchas cosas. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. No es que todas las obras que la gente hace sean malas, por supuesto que no, pero es que las hacen gentes que están muertos espiritualmente, gente que no les importa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gente que no les importa nada de Dios, que simple y sencillamente hacen esas obras, es cierto, por el humanismo, por el amor, hasta cierto punto de una manera filial que le tienen a los demás, pero descartan totalmente de sus obras, descartan totalmente de su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros debemos estar preparados para el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, para no ir a parar al infierno, amén. Porque todos los que comparezcan ante el trono blanco van a ser echados al lago de fuego por la eternidad. Es algo terrible. Miren, la Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, ese no va a estar en la pantalla, eso lo pueden leer ustedes en su casa. Miren, ahí en ese capítulo, en ese pasaje del Mateo 25, del 1 al 13, ahí se nos habla de la historia de 10 vírgenes, amén. De 10 personas que estaban esperando al esposo, amén, que iban a estar posiblemente en el cortejo ahí de las bodas, ¿no? Y tenían que ser personas así con estas características. Entonces, ustedes ya han escuchado predicaciones, ya han escuchado enseñanzas referente a esto. 10 personas eran sensatas y 5 personas eran insensatas y otras 5 eran sensatas.
Entonces ellas tenían que tener las lámparas encendidas para cuando llegara el novio salir a recibirlos con las lámparas encendidas. De no hacerlo, pues eso era una falta de respeto y había una condenación tremenda, ¿no? Un castigo tremendo. Entonces 5 de ellas pues no se prepararon con suficiente aceite, y ya avanzada la noche pues se dieron cuenta que el aceite se les iba a acabar y le pidieron a las otras 5 que les repartieran de su aceite, pero las otras 5 le dijeron, es que no podemos darles, porque si les damos se les va a acabar el aceite a ustedes y a nosotras también, entonces pues vamos a estar en las mismas circunstancias, mejor salgan y vayan y consigan aceite. Y en el ínter, en lo que iban en el camino, pues llegó el novio, ¿no? Y pasaron y sufrieron las consecuencias. ¿Qué es lo que se nos enseña en este relato? Se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual para el arrebatamiento, amén. Tenemos que estar nosotros preparados para el arrebatamiento de la iglesia, porque de todas maneras, si no ocurre el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, en el tiempo que nosotros estemos con vida, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. La muerte nos puede sorprender en un accidente, en una enfermedad, qué sé yo, o aún inclusive en la vejez. Debemos estar siempre preparados, porque la muerte, si no viene Jesús en este tiempo, pues la muerte es el pasaporte para estar con el Señor. Miren, yo sé que a través de estos mensajes Dios habla siempre a nuestra vida para que valoricemos y pongamos por obra pues lo que tenemos que hacer para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros ponemos por obra estas 3 razones que miramos en este mensaje, que la primera razón por las cuales debemos estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia es porque será un evento rápido e inesperado. La venida del Señor va a ser de una manera rápida e inesperada. La segunda razón por la cual debemos estar preparados para la venida del Señor, para el arrebatamiento de su iglesia, es para no experimentar la gran tribulación, hermanos. Yo no quisiera experimentar la gran tribulación, y yo sé que ninguno de ustedes tampoco. La tercera razón por la cual debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo es para no ir a parar al infierno, amén. Vamos en esta hora, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor, amén. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle que nos ayude a creer esto, que nos ayude a creer, porque miren, hay muchas personas que no creen esto que viene en las Escrituras. Yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron a una persona del DF y le dijeron, oye, ¿no crees en el COVID-19? No, yo no creo, pero pues está matando gente. Pues sí, pero yo no creo. Pero hay evidencias de que está, pues sí, pero yo no creo. ¿Y quién me va a sacar de eso? O sea, y la reportera nomás se quedaba asombrada, ¿no?, con la persona. O sea, que había muertes a su alrededor. Y no nomás a su alrededor, sino que a nivel mundial. Pero esta persona no creía en el COVID-19. Creía que eran mentiras. Ok, entonces muchas veces nosotros a veces enseñamos, predicamos, escuchamos estas cosas y muchas veces no las creemos, pero tenemos que creerlas, amén, tenemos que creerlas porque están escritas en las Escrituras. Dios las escribió y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, todo lo que está escrito en las Escrituras, ténganlo por seguro que se va a llevar a cabo. Hay muchas cosas que ya se han llevado a cabo, pero hay muchas cosas escatológicas, o sea, eventos del futuro que están por llevarse a cabo, y el gran evento que está a punto de llevarse a cabo, que no sabemos ni el día, ni la hora, la fecha, nada de eso, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evento. Para algunos va a ser maravilloso, pero para otros va a ser terrible, que está próximo en la agenda de Dios a llevarse a cabo. Así que vamos a orar, amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu segunda venida, Señor, en 2 etapas, Padre Celestial,
Va a ser algo maravilloso, Señor, va a ser algo formidable, Dios mío. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a estar preparados para ello, Señor, y que nos ayudes también a proclamar estas grandes verdades que vienen en tu palabra, que muchas veces, Señor, no las entendemos cabalmente, que muchas veces no las comprendemos, porque muchas veces, Señor, no leemos tu palabra bajo la dirección, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, porque muchas veces no nos abocamos al estudio de tu palabra, Señor, pero en esta hora, Señor, hemos entendido y comprendido cuán horroroso va a ser, Señor, pasar la gran tribulación, vivir la gran tribulación. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ninguno de los que estamos aquí presentes y de los que no están presentes también, Señor, por alguna razón u otra, que no vayan a pasar por la gran tribulación, Señor, también las personas que están mirando esta predicación. El mundo, Señor, mira esto como locura, Señor. El mundo mira esto como algo fantasioso. El mundo mira esto simple y sencillamente como historias irracionales, Señor. Pero sabemos, Dios mío, que es Satanás quien les ha cegado el entendimiento. Sabemos que es Satanás que no quiere que la verdad del Evangelio les resplandezca, Señor, para que así la gran mayoría pase a parar al infierno. Y aunque Satanás sabe que le espera el mismo destino, con tal de ver a sufrir a Dios con cada alma que se va al infierno, Él tiene un morbo infernal que le satisface, Señor, porque nosotros sabemos, oh Dios, que cada persona que se está yendo al infierno, hay un sufrimiento en tu corazón, hay una tristeza en tu corazón, porque esa persona prefirió mejor pasar el sufrimiento eterno en ese lugar, en vez de gozar de las delicias de tu reino. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, que nos sostengas, porque tu palabra dice, Señor, que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es el que empieza la carrera aquí, Señor, en tu camino, sino es el que la termina. Ayúdanos, Señor, a terminar, Señor, la carrera, Padre, conforme a tu voluntad. No permitas que nadie nos saque del camino, Señor, ni problemas, ni desánimos, ni enfermedades, ni escaseces, ni críticas, ni ataques acérrimos directos de Satanás. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y a estar preparados como estas 5 vírgenes, Señor, con nuestras lámparas llenas de aceite, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pues